¿Qué tal, chicos? Bienvenidos un día más a mi canal La Generación Ventimilla, y en esta ocasión te voy a ir comentando cómo yo empecé a hacer el deporte del boxeo, que es un deporte que me veis que estoy metiendo bastante caña. ¿Por qué elegí este deporte? ¿Por qué me quiero también dedicar a competir en este deporte? Entonces vamos a ir desglosándolo un poco. Lo primero que quiero que entiendas es que yo empecé por la influencia de una persona que es Ilia Topuria, y yo lo conocí a él mucho antes de lo cuando dio el boom real, que fue el año pasado. Incluso ese también se asentó aún más en lo que es la popularidad, ¿no?, de los deportes de contacto. Yo lo conocí en 2023 por una entrevista de Wild Project, que había sido a su vez recomendación de un mentor mío que se llama Marluna. Él había hablado sobre una persona con una mentalidad increíble, no sé qué. Yo digo, pues a mí me encanta el mundo del desarrollo personal, me encanta el mundo de lo que es la mentalidad fuerte, la mentalidad de confianza, la mentalidad de un guerrero. Entonces dije, bueno, le voy a dar una oportunidad. El podcast dura 2 horas, ¿vale? Creo que incluso dura más de 2 horas. Se me pasaron volando y literalmente yo creo que ese podcast me lo he escuchado mínimo unas 30 40 veces. Imagínate lo que te estoy diciendo. O sea, había temporadas de mi vida, incluso te estoy hablando a finales de 2023, en las que yo me lo ponía todos los días ese podcast. Todos los días. En ese momento trabajaba como repartidor y pues tú sabes, bueno, la gente que haya trabajado de eso o que trabaje en un sitio que esté solo, sabe que el tiempo pues o sea, se hace bastante largo, ¿no? Entonces yo siempre escuchaba eso, escuchaba un poco de música, pero sobre todo también me metía en muchos podcasts, y uno de ellos pues era el de Ilia. Y empecé a seguirlo bastante, ¿no? Y no solamente lo conocí allí, pero empecé a seguirlo todas sus entrevistas y me di cuenta que tiene una mentalidad brutal, como te decía. Yo tenía una cierta confianza también en ese momento. O sea, yo no era una persona que venía de cero ni mucho menos, pero ya aún así me influyó muchísimo, y desde ese día pues dije, a este tío lo tengo que seguir 100%. Entonces, como te iba diciendo, yo empecé a hacer, el primer deporte era Jiu-Jitsu. Yo empecé a hacer Jiu-Jitsu brasileño porque él también comentaba que es el deporte que él empezaría si quisiese pues empezar a hacer deporte de contacto, ¿no? Porque además te da un montón de superioridad. Al final tú, cuando estás haciendo boxeo, cuando tú ves una pelea, imagínate, de gente que no tiene ni idea de lucha ni de pelear, siempre saben lanzar puños, siempre saben hacer... Eso es muy intuitivo al final, ¿no? O sea, cualquier persona que no tiene ni idea sabe que para ir a una persona pues lanzas un puño y ya está. El boxeo, por supuesto, no es eso, ¿no? O sea, va mucho más allá de eso, pero sí te digo que al menos lo que son los deportes de agarre, los deportes de lucha, los deportes de grappling, son mucho más técnicos, porque la gente sí que no tiene menos mil de idea, ¿sabes? Al final, como te iba diciendo, si tú metes un puñetazo a alguna persona, o una cachetada o lo que sea, le vas a herir y no te ha hecho falta aprender nada de eso. Pero en cambio un deporte que es de contacto, que es de agarre, que es de dominio, ¿cómo se dice?, de sumisiones, de dominio, de estrangulamiento, entonces ahí sí que vas a sentir una capacidad mucho más diferencial. Aunque tú seas un 1/10, vas a notar un montón de diferencia al 0 de 10. Me explico. Tú, por ejemplo, si sabes un poquito más de boxeo que una persona que no sabe nada, un pelín más, sí vas a notar diferencia, pero no es una superioridad tan grande. En cambio, cuando tú eres un 1/10 y te enfrentas contra un tío que es 0/10 en este deporte, en Jiu-Jitsu, vas a notar diferencia, porque es que el otro no sabe absolutamente nada, como te digo. No se nos enseña, ni siquiera estamos programados a nivel intuitivo para poder defendernos de eso, ¿sabes? Entonces lo veo que es un deporte brutal para dedicarse. Entonces, si tú también quieres aprender un deporte de contacto que sea súper efectivo y que aparte pues no recibas golpes, el Jiu-Jitsu de verdad te digo que es una de los mejores que podrías hacer. Y es más, te diría, incluso el Jiu-Jitsu es superior al boxeo en la calle, al menos en mi opinión, ¿sabes? Porque es cuestión de, bueno, a ver, de esquivar un golpe, ir a por el derribo, y al boxeador ahí lo tiene muy jodido. Y si solamente ha hecho boxeo, lo tiene muy jodido. Pero bueno, no es un vídeo para hablar del Jiu-Jitsu, sino es un vídeo para hablar del boxeo. Pero bueno, te quiero decir que yo empecé por ahí. ¿Por qué? Porque yo quería aprender a hacer... O sea, yo quería dedicarme a hacer MMA, ¿sabes? O sea, y de hecho estuve como 3 meses más o menos haciendo MMA, hasta que tuve problemas de salud con el tema del corazón. Empezó a molestarme bastante, tuve diferentes arritmias y diferentes problemas con el corazón, y ahí pues lo tuve que dejar apartado por un momento, que fueron unos meses. Y es entonces cuando hacemos el salto hasta mayo de 2024, cuando yo digo, tío, quiero hacer un deporte de contacto aunque no sea tan estresante, tan demandante físicamente como es MMA, pero quiero hacer algo, tío. No quiero hacer solamente pesas porque ya me aburre, ¿no? Entonces ahí fue cuando me apunté a boxeo. Yo lo hice únicamente por supuesta... Yo en teoría lo había hecho por aprender un poco de striking, aprender el movimiento de cabeza, más técnica en los puños y demás. Y fíjate si me gustó tanto que me quedé y me quiero dedicar a eso, ¿sabes? A mí el boxeo me enamoró desde que entendí que era un deporte tan sumamente técnico, tan sumamente efectivo en lo que es a nivel... o sea, si tú, por ejemplo, sabes esquivar, yo creo que es mucho más efectivo que saber
repartir, si sabe golpear, porque yo muchas veces pienso que es más importante, como te digo, no recibir a dar, sobre todo en una pelea, ¿no? Porque con que, al menos en mi caso, ¿no? Yo me siento una persona que tiene mucha fuerza, no lo golpeo, entonces si recibe a otra persona un golpe o 2 o 3 golpes contundentes míos, ya está, se va a acabar la pelea, pero lo que no me gusta sobre todo es recibir a mí. Por eso si me ves no tengo absolutamente nada, nunca me han golpeado muy fuerte más allá pues eso de cuando estaba empezando, y sobre todo allí pues son golpes más en la cabeza, que con el casco pues no te llevas las cicatrices ni nada, simplemente pues se lo lleva a tu cerebro, que no es bueno en absoluto, pero bueno, al final es parte del proceso, ¿no? Y como te iba diciendo, yo empecé en ese deporte, y cuando ya llevaba como alrededor de 2 o 3 meses dije, yo creo que esto es lo que quiero hacer realmente. O sea, no, ya me olvidé de hacer MMA, o sea, me olvidé, me refiero, de querer hacer MMA, y me centré únicamente en boxeo. Y ha pasado pues alrededor de 1 año y medio más o menos, un poquito menos la verdad, pero bueno, vamos a decir 1 año y medio. Y es un deporte, como has visto, súper demandante. Bueno, quien no lo haya hecho pues ya lo irás viendo, pero es muy demandante a nivel físico, muy demandante a nivel técnico, muy demandante a nivel incluso psicológico también, por supuesto, a nivel también, te diría, de cardio, ¿sabes? O sea, no solamente de fuerza, sino también de resistencia, ¿no? Entonces, es un deporte súper complejo, que si lo acompañas con una buena alimentación vas a conseguir un buen físico incluso. No te digo un físico grande de músculo, porque al final eso lo logras con los ejercicios de fuerza, pero sí te puede dar mucha condición, y sí te vas a ver estético, ¿sabes? De alguna forma, eso seguro. Pero bueno, siempre es mejor contribuirlo con una rutina de fuerza, siempre yo lo he visto así, de esa forma, ¿no? Yo creo que toda la gente que tú ves y dices, este tío solamente hace boxeo, yo veo que solo hace boxeo, muchos de los boxeadores que puedes llegar a seguir, la mayoría hacen ejercicios de fuerza, por supuesto, ¿sabes? O sea, pero ya no es por un tema incluso estético, sino es también por un tema de condición también dentro del ring, una vez pues ya vayas a empezar a pelear. Entonces te recomiendo, por supuesto, que también lo acompañes con una rutina de fuerza. Aunque ya te digo, al final el nivel de boxeador necesariamente no lo tiene que ir acompañado por un físico grande, simplemente con que tenga las técnicas y las habilidades boxísticas necesarias va a ganar, si es en su peso, va a ganar a cualquiera. No hace falta que sea un tío muy musculoso, ¿no? Pero al menos en mi caso yo nunca me quise ver de una forma muy delgada, entonces pues lo iba combinando, ¿sabes? Boxeo con pesas, en fin, entonces eso se hacía muy sacrificado, y me acuerdo que llevaba muchas veces al principio me tiraba como 3 o 4 horas en el gimnasio, hacía una clase de boxeo, hacía musculación, volvía a hacer otra clase de boxeo. Luego obviamente eso ya no se podía sostener, porque yo literalmente no tenía la capacidad física para poderlo. O sea, una clase de boxeo es muy demandante, también depende con quién la ves y cómo sean las clases y demás, pero bueno, al menos en mi gimnasio realmente no es, verás, es muy sencillo, siempre es lo mismo, normalmente es lo mismo, los tú empiezas con comba, ¿no? Para calentar, y calentando un poquito tal, luego haces sombra, unos rounds de sombra, luego empiezas a hacer un poquito de saco y luego haces técnica con el compañero, ¿no? Entonces allí, cuando vas aprendiendo combinación, vas viendo en lo que fallas, porque te digo, cuando tú lo haces lento, lo haces frente al espejo, te ves más perfecto, pero cuando ya tienes una persona delante, aunque no sea para pegarte con él, porque en técnica no te pegas, digamos, de manera inicial. Entonces, pero te vas viendo que falla algo. Cuando quieres hacer las cosas rápido, te vas a ir descoordinando, te vas a ir dando cuenta que si no tienes mucha fluidez, mucha experiencia, te van a ir saliendo mal las cosas. Y ahí es cuando te vas a poder frustrar, ¿no? Porque es una ciencia, el boxeo. Bueno, es un decir, ¿vale? No digo que sea una ciencia, pero es una habilidad que requiere, ya te digo, de muchísimo perfeccionamiento. Es mucho más difícil de lo que te crees, te lo prometo. O sea, compruébalo tú mismo. Coge el gimnasio más cercano que tengas de boxeo en tu casa, si tienes tiempo. Yo sobre todo te diría, incluso más que la cercanía, digo, yo prefiero irme a un sitio lejos de mi casa, y que sean buenos entrenadores, tenga buenos horarios, y que haya, pues eso, principalmente es eso, que sean buenas clases. Yo preferiría 1000 veces eso a tener un gimnasio eso a 10 minutos de mi casa caminando, pero es que abre el gimnasio de lunes a jueves, encima es unos horarios muy malos que no puedo compaginarlos con el trabajo, entonces no te lo recomiendo, la verdad, te recomiendo buenos horarios, y aunque sea un poco caro, créeme, hermano, que te vas a sentir mucho más capaz, mucho más confiado a nivel físico con el resto de hombres, sobre todo si también tienes músculo. O sea, ya es como el sumo total de la confianza, mentalidad, músculo y encima deporte de contacto, tío. Eso es como, de verdad que no vas a tener ni una sola duda de ti mismo nunca, porque, o sea, que tengan que ver con otros hombres que seguramente no hayan trabajado tanto como tú. O sea, ya te digo, por ejemplo, te pongo un ejemplo, ¿vale? Para que me entiendas. Muchos boxeadores
mm, pueden tener más nivel boxístico que yo, pero capaz tiene menos fuerza que yo. También te digo que eso en una pelea, por supuesto, no te va a venir, no te va a funcionar tan bien como tú te crees. O sea, siempre el boxeador va a ganar a alguien que no tiene ni idea de deporte de contacto, aunque pese 20 kilos menos que tú, te va a ganar. El tema es que cuando ya tienes cierto dominio, como te decía, pues ahí sí vas a ver que, el otro, a la mínima que tú te sepas defender un poquito y tú le conectes un poco más, el otro lo va a sentir mucho más, porque te digo, tiene mucho menos peso, en fin. Y sobre todo también lo más importante de la persona y del hombre es su manera de pensar, nunca es ni siquiera su nivel boxístico, sino cuánta gente has visto grandes deportistas que ya de por sí tienen una buena mentalidad, porque para dedicarse a eso, joder, tienes que tener un nivel de sacrificio altísimo, un nivel de disciplina altísimo, pues aún así muchos caen, porque no tienen la mentalidad. Entonces, si tú valoras eso y empiezas a valorar eso, más bien cuando empieces a valorar eso, te recomiendo pues que te quedes apegado a este canal, ¿sabes? O sea, no te puedo decir otra cosa más que lo que yo puedo controlar, ¿no? Te puedo recomendar algunos libros que ya tengo también mencionados en algunos de mis vídeos, pero sobre todo que te quedes con este mensaje, ¿sabes? O sea, con los mensajes que voy repartiendo en mi canal sobre el tema de la confianza y sobre el tema de la mentalidad. Pero eso, si tú quieres tener realmente confianza, un nivel de confianza altísimo, siempre compagina estas tres cosas. Mentalidad con el físico y además con un deporte de contacto, ya te recomiendo, o sea, literalmente ya sería como el sumo total de lo que es la confianza, ¿no? Entonces sigamos. Yo empecé, como te decía, en boxeo. Y ahí te das cuenta, tío, joder, ya es para hacer mucho más vídeos. De hecho, podría hacer una serie únicamente de boxeo, pero una locura. O sea, una locura lo que te das cuenta y no tienes ni puñetera idea de luchar. O sea, aunque tú te hayas visto muchas peleas de boxeo, aunque hayas visto muchas peleas de, no sé, de UFC, de lo que tú quieras, aunque te hayas peleado muchas veces en la calle, te vas a dar cuenta que una vez empiezas a aprender de verdad a pelear, no tienes ni idea de nada. O sea, tienes que aprender a caminar. Yo me acuerdo, el primer mes, ¿sabes por qué hacía tantas clases? Porque, o sea, mis clases eran ponerme delante de la ganchera, que se llama, no sé si lo conocéis, es una especie de, no es un saco, es como una especie de colchón que está pegado a una pared que tiene los golpes para tu poder dar, ¿no? Entonces, ahí es para perfeccionar la técnica, para, ¿cómo se dice?, para principiantes y demás. Entonces, bueno, y mi clase era literalmente ponerme así en guardia, avanzar, atrás, diagonales, no sé qué. Entonces, claro, eso no cansa mucho, me podía permitir hacer 2, 3 clases. Luego ya una vez ya empezaba a hacer clase colectiva, pues ahí ya era más difícil porque ya con mi compañero te metía caña, en fin, ya era diferente. Hacía tantas clases, hermano, que literalmente conocía a todos los alumnos con los que estaban. Hacía clases yo por la mañana, hacía clases al mediodía, hacía clases por la tarde, o sea, había veces en las que me quedaba todo el día en el gimnasio, literalmente, o sea, eso fue en verano de 2024, porque no trabajaba, que por supuesto no te recomiendo que dejes de trabajo para dedicarte a eso, ni muchísimo menos, no creo que ni siquiera se te haya pasado por la cabeza hacerlo, pero bueno, como te decía, yo, o sea, hubo un mes que sí trabajé de ese verano y aún así, pues eran solamente unas horas por la mañana, me parece que eran de 10 a 2, si no me acuerdo mal, de 9 a 2 me parece que era. Y nada más salía del trabajo, que era en Alcorcón, yo cogía un autobús, bueno, cogía el metro a, al Hospital Severo Ochoa, me acuerdo que era aquí en Madrid, y de cogía el autobús a mi gimnasio. Y tardaba como una media hora en llegar más o menos, no había mucho tráfico en ese momento, así que genial. Y hacer boxeo. Y me quedaba toda la tarde prácticamente, llegaba a mi casa reventado, tal, no sé qué, pero o sea, merece la pena 100%. O sea, si tú vas viendo, comparas, por supuesto, el proceso de una persona, yo considero personalmente que pues tengo un nivel bastante bueno para el tiempo que llevo entrenando. O sea, igual llevo entrenando. Yo conozco el boxeo como hace 1 año y medio, pero entrenando lo que es con clases, así con profesor y demás, muchas veces tuve que dejarlo en el camino pues por temas, en fin, personales y lo que sea. Pero yo creo que llevo unos 8 o 9 meses más o menos haciendo boxeo, lo que es a full, ¿no? 8 o 9 meses. Entonces me considero bastante orgulloso del nivel que tengo a día de hoy, no me puedo quejar, pero bueno, quiero trabajar en muchísimo más, por supuesto, para irlo mejorando. Esto es el inicio, yo siento que estoy en un 5%, un 6% del nivel máximo que puedo dar. 7, 8 más o menos te diría ya, porque me veo mejor en muchas cosas, pero bueno, hay que mejorarlo, ¿no? Por supuesto. Entonces, ¿cómo tú puedes aprovecharte de todo lo que te estoy diciendo? Mira, mis recomendaciones principales para alguien que quiere empezar es, como te dije, ya te lo dije un poco al principio, es un gimnasio que tenga buenas clases. O sea, tú pruébalo, vas viendo un poco, sobre todo si te eliges por recomendaciones. Aquí en Madrid hay muchos gimnasios, o sea, hay un montón. Yo entreno en Carabanchel, pero bueno, no sé, no conozco todos los gimnasios de Madrid, o sea, no te podría decir, no, no lo vayas. O sea, yo simplemente te diría es
entrenadores que sean fuertes, muy fuertes mentalmente, que te metan mucha caña, que no te tengan pena, ¿sabes? O sea, que te hablen fuerte y tú, sobre todo, tienes que tener la humildad para poder aprender. Nunca te sientes que te están yendo en contra tuya, ni sientes que te están vacilando, humillando. Siempre, a ver, obviamente siempre tienes que hacer que te respeten, ¿no? En medida de lo posible, pero no sé si... Yo personalmente nunca me tomaba mal los comentarios de mis entrenadores y muchas veces eran un poco ahí como, joder, como picándome, ¿no? Y a mí me ha sudado un poco, la verdad. Va mucho, como te digo, siempre por tu nivel de fortaleza mental. Entonces, que sean buenos entrenadores, que te metan mucha caña, como te estaba diciendo, y sobre todo un gimnasio que tenga muchas horas de... O sea, muchas horas, ¿cómo se dice? O tu trabajo, tú tienes un trabajo muy estable, donde sabes que siempre vas a trabajar a la misma hora y vas a seguir a la misma hora y así te puedes ir siempre a las mismas clases de boxeo. O, por el contrario, un gimnasio que tenga muchas clases de boxeo. En el mío, por ejemplo, es una locura porque tiene a las 9:30, 10:30, 11:30, luego a las 2, luego a las 4, luego a las 6:30, 7:30, 8:30. O sea, tienes prácticamente todo el día de clases. O sea, no tienes excusa, tío. No tienes excusa. Si trabajas al mediodía, pues te tienes que ir por la mañana. Si trabajas por la tarde, pues... O si trabajas por todo el día, digamos, de 9, yo que sé, de 8 a, imagínate, a 3, pues vas por la tarde, lógico. Si tienes horario partido, bueno, ahí sí te tienes que tener un coche, sí o sí, si no lo tienes jodidísimo. Pero bueno, te recomiendo invertirlo, tío. Estás invirtiendo en la persona más importante que hay en tu vida, que, joder, eres tú mismo, ¿no? Hazlo por tus hijos, hazlo por tu mujer, hazlo por tu familia, ¿sabes? Hazlo, por supuesto, por ti mismo, hazlo por Dios, si eres creyente como yo. Agradéceselo dando el 100% de ti, ¿sabes? A nivel, en tu físico me refiero. La gente te va a respetar mucho más. Si quieres ganarte el respeto de la gente, empieza haciendo eso, tío. Empieza invirtiendo. Yo creo que el respeto se gana cuando las personas se han dado cuenta que tú has invertido o tiempo o dinero en algo. ¿Sabes? Porque, por ejemplo, imagínate, ¿no? Un niño pequeño, yo qué sé, ve a un militar o ve a un policía y le admira o le da miedo muchas veces porque es un tío, primordialmente, a día de hoy de todo, a día de hoy, sobre todo aquí en este país, pero bueno, en todos los países, ¿no? Pero hay policías gordos, policías tal, pero bueno, normalmente los policías suelen ser altos, fuertes, están equipados. Eso detrás de todo eso hay disciplina, hay una oposición, ¿no? Que son duras, en teoría he escuchado, no sé, a mí eso me da igual, la verdad. Pero entonces, por eso hay una admiración detrás. Cuando tú, por ejemplo, ves a un tío que va a competir en un deporte, sabes, joder, la cantidad de horas que deberá tener ese tío para animarse a competir y exponerse a los golpes. O sea, seguro que está muy seguro y muy convencido de su trabajo previo para poder iniciarse al mundo de la competición. O sea, eso requiere de trabajo, requiere de inversión de tiempo y de dinero. Entonces, si tú quieres tener más confianza, tienes que invertir tanto tiempo y dinero. Yo no sé cuánto me habré gastado en boxeo en todo lo que llevo. Igual me he gastado más de 1.000 euros, que es el equivalente a un año de carrera universitaria, por ejemplo. Pero es que no tiene sentido el nivel de seguridad que te da. Te estoy diciendo, a ver, con control te estoy diciendo esto, bro. O sea, no te estoy diciendo que entonces ahora un tío te ataca con un machete y tú vas a saber defenderte, bro. Al final hay cosas que no se pueden, no puedes ser iluso, ni te estoy diciendo que vas a ser aquí Superman, pero sí que te da mucha más confianza. Eso es la realidad también. Entonces, no lo dudes. De verdad, si estás pensándotelo por un segundo, te mete mucha chapa, tío, pero de verdad, si eres inteligente, tenga la edad que tengas 12 años o tengas, no sé, 85, si te has escuchado entero, te recomiendo que lo vayas a escuchar incluso, porque hay un mensaje oculto siempre en todos mis vídeos y es, siempre te voy contando superaciones. Probablemente no te hayas dado cuenta de eso, pero siempre te voy contando obstáculos y soluciones a los obstáculos, que es lo más importante en la vida. No solamente hablar, criticar, simplemente es hablar, reconocer un problema y darle una solución a eso. Realmente es el discurso de un ganador, o es como un ganador está estructurado su mente, ¿no? Así que lo voy a ir dejando por aquí, porque no lo quiero hacer tampoco este larguísimo. De hecho, es uno de los vídeos más largos del canal, yo creo que tengo. Así que bueno, métele caña, no lo dudes, no dudes, no dudes, no dudes, no piensa siempre esto, no dudes, no pienses, haz más, no pienses más. Así es como tiene que funcionar. No le des tantas vueltas a las cosas, simplemente, ¿a qué hora tengo la clase? A las 4, tal, ¿qué hora es? De 50, venga, coge, rápido, no te pongas a pensar, y si me salto esta clase y voy a la semana que viene a 3 clases, no la cagues, tío, simplemente haz. Lo que tengas que hacer, lo haces y así vas a ir construyendo masculinidad, confianza, creencia en ti mismo y vas a ser una persona más brillante, mejor hombre que hace falta en el mundo, sinceramente. Y por eso estamos aquí en este canal. Así que nos vemos en los siguientes vídeos, no te pierdas ni uno solo. Suscríbete para no perderte ninguno más, ya sabes lo que cuento y no sé qué, pero confío en ti en que lo hagas porque confío en que tú vayas progresando. Así que nos vemos en los siguientes vídeos. Let's go, chao.